volviéndose, o quizá utilizando un lenguaje más común para nosotros, termina dejándose tentar y por lo tanto perdiendo esa realidad de permanencia en la relación con Dios. Eso es lo que el autor sagrado, vuelvo a decirlo, interpretando ese momento, muestra para que podamos tenerlo presente, para que haciéndolo sepamos cuál debe ser nuestro actuar y nuestra decisión. Desde entonces entendemos que la humanidad, precisamente por haber resquebrajado esa realidad de relación con Dios, es una humanidad que se vuelve frágil frente a todo aquello que la amenaza. Es una realidad que termina experimentando el pecado y la muerte como consecuencia de ese pecado. Así que cuando de manera especial brotan de nuestros labios expresiones dirigidas a nuestra Madre, indicando que ella fue preservada del pecado original, la pregunta espontánea que nos surge es: ¿qué es el pecado original? ¿Y de qué manera nos afecta? Y la respuesta, digámoslo de manera muy simple, no es más que esta. Así como el autor sagrado refiere que la humanidad en algún momento fue débil, se deja tentar, sucumbe frente al ofrecimiento y empieza a experimentar la debilidad frente al pecado y la muerte como consecuencia, todos los que venimos precisamente como línea de vida de esa primera realidad humana, entonces heredamos esa misma debilidad. Solamente esa debilidad es transformada por la acción directa de Dios en nosotros. En otras palabras, es cuando hablamos del pecado original, no hablamos de otra cosa más que de un pecado que está en el origen de la existencia humana y que de un modo u otro, por ser hijos, hemos ido heredándolo al punto de que nos hacemos débiles y conviene tener una fuerza o una ayuda eficaz para no caer tan fácilmente. Esa inclinación para obrar, digámoslo, lo que no es conveniente o lo que no es debido, es lo que tenemos hoy presente para poder congregarnos y celebrar en torno a María. Lo que afirma la Iglesia es que María, por especial participación de Dios, es preservada de ese pecado original. O sea, no experimenta lo que la humanidad toda experimenta, sino que ella, en previsión de ser la madre del Salvador, entonces es de un modo u otro separada de esa realidad que toca y que de un modo u otro debilita la voluntad y la condición humana. Eso es lo que afirmamos y eso es lo que nos congrega hoy. Así que de la raza humana hubo una mujer que no conoció esa debilidad y que no fue manchada por ese pecado del origen. Ella es la Inmaculada, ella es la mujer preservada, ella es la escogida para ser la madre del Hijo de Dios, y en esa virtud entonces no conocerá la condición que mancha profundamente la realidad de la humanidad, el pecado. Pero ahora decíamos, ese pecado o esa inclinación puede ser transformado, puede ser revertido por la acción directa de Dios. Y nosotros lo sabemos, porque cuando entramos a formar parte de la Iglesia y empezamos el camino sacramental,
el primer paso en ese camino sacramental, el bautismo, tiene como efecto el poder tocar nuestra profunda condición humana para liberarnos de ese pecado o de esa mancha, para poder otorgarnos la vida de gracia que nos hace cercanos, y perdonen que lo diga con este término, limpios frente a los ojos de Dios. Eso es lo que ocurre con María, la llena de gracia. Dios habita en ella, y es la realidad que también nosotros tocamos de cerca cada vez que en nuestro corazón y en nuestra vida permitimos que la gracia divina venga a hacer su efecto en nosotros. Por eso el Evangelio de hoy, curiosamente, es el Evangelio del anuncio. El mensajero divino es enviado a María para poder contarle cuál es el plan de Dios para ella, para poder hacerle saber cuál es la voluntad de Dios para la humanidad toda. Y la expresión que utiliza el mensajero divino es muy interesante: llena de gracia, para indicar lo que ya hemos tratado de ilustrar, que María ha sido preservada y que en ella habita el Espíritu, la presencia plena de Dios. Pero antes de anunciar o de ratificar que ella es llena de gracia, el saludo con el que se rompe el silencio de ese encuentro es: alégrate. Y la invitación para todos nosotros en una celebración como la de hoy tiene que ser esa: alegría, porque esa condición casi sin esperanza que se nos narraba en el libro del encuentro, de la realidad en la cual hay tensión entre el bien y el mal, ha sido una realidad vencida por Dios. Alegría, porque esa victoria del bien sobre el mal se da porque Dios desea que su único Hijo pueda redimir toda la historia y toda la creación. Y porque esa redención solamente es posible en la medida en que aquella mujer escogida y preservada para ser la madre del Hijo de Dios pueda decir sí a la voluntad de Dios. Y en efecto es lo que sucede. Así que por medio de María se ha abierto el camino para que Dios pueda obrar su plan de salvación para la humanidad toda. Y esa es razón suficiente para que la humanidad toda, nosotros como esa humanidad, podamos sentir profunda alegría. Conlleva una tarea. No se trata solamente de alegrarnos y de sentir admiración y de sentirnos tocados por la acción de Dios que está tan cerca de nosotros, sino que también cada uno de nosotros, al contemplar, al tratar de comprender la realidad de la Inmaculada, estamos llamados, oigámoslo bien, a ser inmaculados en nuestra vida. O sea, a no dejarnos vencer por la tentación y por el pecado, a no dejarnos manchar por todo aquello que puede dañarnos, a no dejarnos engañar o seducir por el maligno de quien conocemos cuál es su intención. La Inmaculada Concepción de María nos lleva a poder darnos cuenta de que en nuestra vida cristiana hay una tarea concreta: también hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestra vida sea igualmente inmaculada. Y tenemos muchos medios para ello, no solamente los modelos que se nos ofrecen para saber qué pasos dar en nuestro seguimiento al Señor, sino además los sacramentos que nos ayudan a permanecer cerca del Señor
y particularmente el sacramento de la reconciliación o de la penitencia, que como bien lo sabemos, limpia cada mancha, nos devuelve la gracia, nos retorna a la amistad con Dios, nos hace experimentar de manera profunda, cuantas veces sean necesarias, la experiencia del amor verdadero de este Padre que desea estar cerca de nosotros. Así que vivir sin mancha, vivir sin pecado, vivir inmaculados, no es una historia imposible para el creyente. Es una tarea de la cual debemos tomar plena conciencia. Tenemos todos los medios a nuestro alcance para que se haga eso una realidad. Y en una celebración como la de hoy, esta solemnidad, que además, como bien lo sabemos, es día de precepto, o sea, en el que la Iglesia nos invita a poder reunirnos para poder compartir nuestra fe, eso que acabamos de mencionar tiene que estar muy presente. ¿Cómo hacer para que en la vida cristiana, no en la del que tengo al lado, sino en la mía, pueda cada vez más vivir en esa realidad sin mancha, sin pecado, inmaculado o inmaculada? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo tomar plena conciencia de que todos los medios los tengo muy cerca y de que si no doy el paso no es porque Dios se me esconda, sino porque me falta decisión o capacidad para poder descubrir cómo poder hacerlo? Es una tarea necesaria. Que esa solemnidad nos ayude entonces a alegrarnos, a comprender cuál es el deseo profundo de Dios para mí y además a descubrir de qué manera constante puedo permanecer en la gracia que ya conozco cuáles son sus efectos y que además distingo claramente todo lo que esa gracia, la amistad con Dios, puede hacer en mi vida. Que Nuestra Señora, en su Inmaculada Concepción, nos ayude, nos motive, nos empuje, si es necesario, para poder permanecer unidos a aquel que es la vida. Que así sea. Que así sea.